Amigos de Radio Victoria, y ojo con eso, televisión en alianza con Benamérica. Vamos a conversar ahora con el profesor Raúl Ochoa Cuenca desde las Islas Canarias, como todas las semanas en su segmento de Polo a Polo. Pero fíjese, profesor, que de polo a polo van muchas cosas y está ocurriendo en las religiones. Ayer por fin los ortodoxos de alguna manera dejaron entrever que Putin está como que fuera de lugar. No lo han concretado, pero dejaron entrever que ya no participan de la iniciativa de la guerra. Y por otro Sí. lado, en la Iglesia Católica, ayer de alguna manera con el sepelio del Papa Ratzinger, se dejó entrever pues que definitivamente no movilizó a los jefes de Estado del mundo en la forma que la Iglesia Católica lo hacía en cualquier eventualidad. O sea, algo pasa, hay rezagos, hay diferencias, hay un cambio de paradigma en la forma de conducirse los gobiernos con respecto a las religiones. No sé cómo lo ve usted que está en Europa y que conoce Italia al dedillo, que es la cuna del catolicismo. O sea, ¿qué está pasando? Tenemos un papa que se acaba de morir y otro que está cuestionado por la forma en que se ha comportado con cierta lenidad frente a ciertas tendencias modernas que desdicen primero de la vida humana con la autorización del aborto, inclusive en forma legislativa en muchos países, y otra cantidad de circunstancias que usted conoce, ¿verdad? Que desdicen mucho pues, de lo que la humanidad ha sido hasta ahora y las búsquedas que ha tenido para que seamos, pues, de alguna manera unos conglomerados coherentes, pero es que se están distorsionando todas las cosas. Entonces, ¿a quién le va a corresponder ponerle orden a este mundo tan descompuesto? Bueno, muchísimas gracias por comenzar con usted y con los distinguidos televidentes de nuestra semanal conversación. Con lo que usted me plantea, doctor Lares, yo quisiera decir lo siguiente. Uno, Ratzinger o Benedetto fue fundamentalmente un teólogo. Yo voy a decir sobre esto dos cosas que me llamaron la atención en los últimos días. El secretario de Papa Ratzinger por muchísimos años fue un sacerdote que se conoce como Padre George. Padre George no es simplemente un sacerdote, es un arzobispo. Y de hecho era el director general de un ministerio que en el lenguaje del Vaticano se llama dicastero. Él era el prefecto de uno de esos ministerios. Papa Francisco apenas tomó las riendas del Vaticano, su papada, pues lo puso de un lado. George lo dijo con mucha tristeza y dijo también que cuando el Papa Francisco decidió prohibir las misas en latín, entendemos que Papa Ratzinger le había pedido a Francisco que no lo hiciese. Era una tontería realmente, porque ¿cuántas misas podrán haber en el mundo en latín? Nada. 2 al día, 5 al día, en algún monasterio, en alguna iglesia antigua donde hay sacerdotes, porque ya el latino no se habla, el latino no se habla simplemente. Lo hablaban antes en el Vaticano hasta los años 50, 60. Después de esos años ya no lo hablan, hablan en inglés, hablan en español, habla sobre todo en italiano. Los curas que van a estudiar teología en las universidades pontificias de la ciudad de Roma, pues aprenden obviamente el italiano. De manera que son dos detalles que yo diría que entristecieron al Papa en forma importante, al Papa Ratzinger en forma importante. Pero retornando a su interesante introducción, yo diría lo siguiente. Uno, cuando se trata, por ejemplo, de jefes de Estado, mover jefes de Estado, inclusive para el Estado italiano, que es el que
el que por un acuerdo, un tratado, los tratados lateralenses y otros tratados entre la Ciudad del Vaticano, el Estado Vaticano y la República Italiana, pues obligan a la República Italiana a prestar una serie de servicios, de seguridad, etcétera, etcétera. Eso es costoso. Segundo, estamos prácticamente en medio de una guerra. Europa es protagonista importante de una guerra que no había desde 1945, porque las guerras que han habido posteriormente han sido lejos de Europa, en Afganistán, en Irak, y bueno, una continua guerra en países suramericanos o latinoamericanos, una guerra en Colombia que no termina y así, ¿no? De manera que pedirle a un número importante de jefes de Estado que vayan a las exequias de un papa ya prácticamente no olvidado, pero un papa que con todo el momento que está viviendo el mundo, no sé hasta qué punto eso era factible en muchos de ellos. Inclusive para los europeos, además, por ejemplo, vimos que Macron no asistió. Y por otra parte, con respecto a los Estados Unidos, que es un detalle muy importante, comenzaba mi conversación recordando que el Papa Ratzinger era un teólogo. Él nunca aceptó la excusa, porque recordemos que el presidente Biden es un católico y practicante además. El Papa Ratzinger nunca aceptó que ese vicepresidente durante 8 años con el presidente Obama y anteriormente jefe de la mayoría demócrata, convirtiera la autorización para el aborto en un caballo de batalla de los demócratas. Entiendo en una pequeña historia que contaba siempre George, el padre George, que el Papa Ratzinger decía, pero es que yo no puedo darte la comunión ni aceptar que comulgue cuando tú públicamente eres un defensor del aborto. Papa. Se congeló un poco su imagen. Se congeló, no le estoy oyendo. No le estoy oyendo. No le estoy oyendo. De alguna manera se cayó la comunicación con usted. Estamos hablando con las Islas Canarias, con el profesor Raúl Ochoa Cuenca. Por supuesto, pues que el tema es sumamente interesante, pero las comunicaciones definitivamente, ya no hablemos de los países subdesarrollados, en todas partes está ocurriendo esta circunstancia. Todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir con este sistema de conectarnos unos a otros. Para muchos es la maravilla del mundo, la tecnología digital, pero vean ustedes pues que frecuentemente hay contratiempos. Nosotros intentamos superarlos, nosotros intentamos mantenerlos al día, hablar de los temas del momento. Queremos pues desarrollar una plataforma que nos vincule con el día a día en cualquier parte del mundo y desde luego pues que se complica muchas veces. No es nuestra responsabilidad pues quedar fallos en este despliegue informativo de hoy, pero lo intentamos y estábamos hablando con el profesor Raúl Ochoa Cuenca pues justamente de la problemática que se tiene. ¿Me está oyendo, profesor? ¿Aló? 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 No me está oyendo, no me está oyendo, no me está oyendo. Sí, lo estoy viendo, pero no lo estoy oyendo. Estaba yo explicándole a la audiencia aquí, pues que definitivamente tenemos estos contratiempos con mucha frecuencia y que no sabemos cómo superarlo, porque es que dependemos de completamente pues de la conexión fluida y quisiéramos, ahora sí, ¿me oye? Ahora sí le oigo. Se cayó su llamada, sí, estoy tratándole, medio oigo, pero se va. Sí, pero en este caso decías, sí, se cayó.
Ok. Y ahora no está mejor. Le estoy oyendo. ¿Está mejor o no? Sí. Adelante, adelante. Ok, entonces le decía que, doctor Lara, que Ratzinger nunca aceptó que un líder tan importante de los Estados Unidos como era Biden, que primero fue jefe de la mayoría demócrata por muchos años en el Senado, jefe de los demócratas y jefe de la mayoría en el Senado, y posteriormente vicepresidente durante 8 años con el presidente Obama, bendijera en práctica desde el punto de vista como Estado. Sí. Tenemos problemas serios con la comunicación. Tu señal se va con mucha frecuencia. Al aborto. Sí, está usted en lo cierto. Fíjese que recientemente, creo que hace 24 horas leí por allí que el gobierno de Biden va a autorizar que inclusive los tratamientos, ni siquiera tratamientos, los medicamentos para el aborto se vendan en las farmacias de Estados Unidos en forma masiva. Eso va a significar una situación bastante compleja, ¿no? Porque pueden ocurrir inclusive muchas muertes por la forma inapropiada de usar ese recurso médico, ¿no? Y eso está siendo autorizado por Biden. O sea que Biden no ha abandonado hasta el día de hoy esa posición con respecto al problema, ¿no? No lo oigo, no lo oigo. Ahora. Ahí le oigo, sí, le oigo. Pero es que va y viene. Bueno, esperemos que no siga así, pero ya tengo otro, me conecté inclusive a otra red que tenemos aquí en la casa por estos problemas que tenemos. Para concluir esta primera parte, le decía que Ratzinger nunca aceptó las disculpas o las excusas o las razones que Biden como católico le daba. En cambio, le decía que Francisco es jesuita. Francisco actúa no solo como papa y líder espiritual de los millardos de católicos en el mundo, actúa como jefe de Estado. Y los argumentos que él ha exprimido es que él tiene como jefe de Estado que aceptar, que interpretar, que comprender las razones que le da Biden, a su vez él como jefe de Estado de la nación más importante de los Estados Unidos, del mundo entero. Esos son criterios. Yo particularmente estoy en contra del aborto al 100%. No acepto excusas, pero evidentemente yo no soy ni sacerdote ni estoy en la situación del Papa Francisco. De manera que esto, en cuanto a esto, por eso Papa Ratzinger pidió expresamente que nadie de los Estados Unidos fuese expresamente a su muerte, a su velorio, por decirlo de esa forma. Okay. Y pedía que fuese solo la embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, que es una católica practicante, y así lo interpretaba Ratzinger. De manera que eso, por una parte, nos dice que, y por otra parte, Ratzinger, que le repito, era un teólogo humilde, muy humilde, pidió expresamente al Vaticano que le pidiera a su vez a las naciones que no enviaran delegaciones para su sepelio. Okay. Esto es muy importante. Yo creo que esto es una muestra que además coincide con un momento tan difícil en el mundo como son las guerras de Ucrania que estamos viendo. Y doctor Lara, perdóneme que pase así sin previo aviso a una situación. La situación de la guerra ruso-Ucrania se complica. Anteayer dijo el presidente Putin que estaban advirtiendo a Japón y que posiblemente ellos tendrían que intervenir, porque no se olvide que a las islas hay una parte, una república de la Federación Rusa que pasa por detrás de Japón. Entonces hay una serie de problemas de tipo con las pescas, etcétera, etcétera. De manera que
la situación de Corea del Norte, que no se olvide que Corea del Norte hace frontera terrestre pequeña, pero hace una frontera terrestre no solo con Corea del Sur y con China, sino también con la Federación Rusa. De manera que la posición de Corea del Norte lanzando esta serie de misiles en forma bastante arriesgada sobre el espacio aéreo de Japón y de Corea del Sur han hecho que los Estados Unidos estén iniciando una serie de prácticas de tipo nuclear con la Corea del Sur. Todo esto hace, todas estas cosas, la advertencia de Rusia a Japón, el lanzamiento de misiles de Corea del Norte, la insistencia de misiles balísticos que caen en el mar de Japón, que amenazan a Corea, la amenaza del presidente Xi de intervenir antes que muy próximamente en Taiwán para resolver ese problema, la posible intervención de Bielorrusia en forma directa en la confrontación Ucrania-Rusa, la situación que no se habla de la frontera kosovara Serbia, ¿no? Todo esto hace, doctor, que haya una serie de elementos distorsionadores de la paz en estos momentos. Entonces, volviendo ahora a las exequias del Papa, yo creo que es una gran decisión, tanto de Ratzinger, que en paz descanse, como del Vaticano, de pedirle a las naciones en este momento de que permitan hacerse el sepelio del Papa Ratzinger en una forma mucho más discreta. Y por otra parte, doctor, la situación no solo de Rusia, no solo de los países que le acabo de mencionar del Asia, no solo de los países europeos, la situación de otras latitudes, lo que está ocurriendo en Venezuela, que no se sabe cuál va a ser el futuro de ese país, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que ha ocurrido en el Perú recientemente, las manifestaciones continúan, lo que está ocurriendo en Bolivia, donde ponen preso a un gobernador de la provincia más rica y más importante, que es la Santa Cruz, de donde se produce fundamentalmente el gas, que es la materia prima que exporta Bolivia a la Argentina y a otros países limítrofes y que les permite ese auge último que han tenido en los últimos 15, 20 años. De manera que si usted hace un recuento, es que el mundo, como usted dijo al inicio, está realmente convulsionado. Convulsionado, por eso yo le digo, pues son tantos los temas, usted los acaba de resumir de una manera muy adecuada allí, pues si es en todos los continentes, en todos los países, en todas las regiones, en todas las religiones. O sea, es que definitivamente vemos que hay unas tendencias hoy día que es difícil equilibrarlas. Yo no sabemos cuándo vamos a salir de ello. Como dice usted, tienden a complicarse y este año 2023 no promete ser un año de paz, aparentemente. Pudiera ser que las búsquedas continúen para conseguirla, pero de verdad, pues los factores en juego son tan complejos y de tal magnitud que yo creo que nosotros vamos a tener que seguir tratando este tema la próxima semana. ¿Cómo no? Porque... Por último, déjeme decirle que otro de los hechos de mucho relevo en los últimos días ha sido el envío la Federación Rusa de un crucero, de una fragata misilística equipada con unos misiles que son que recorren van a velocidad de Mach 8. Eso estás hablando de 14,000 kilómetros a la hora. Bueno, todo esto, además de lo que hablábamos, agreguemos esta amenaza en el mar Mediterráneo. O sea, no es solo Rusia, no es solo Ucrania, puede estar interviniendo en España, en los países que
que limitan con el mar Mediterráneo del África del Norte. En fin, realmente creo que va a ser un año muy a mi pesar, va a ser un año, como le dije antes, muy convulsionado. Sí, Muchísimas no, gracias. sin duda alguna estamos a un tris de un conflicto macro que no sabemos cómo va a terminar. Que no sabemos cómo va a terminar. Sinceramente. Bueno, yo le agradezco mucho. Y si de ese podríamos en ese conflicto volver a conversar, no se sabe. Esperemos que sí, porque tampoco sabemos cómo se van a conducir las comunicaciones que están en manos justamente de esos grupos poderosos. Y así es. De repente nos la cierran y el mundo queda incomunicado, tampoco lo sabemos. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias. De Polo a Polo, profesor Raúl Ochoa Cuenca. Siempre es grato conversar con usted y aprender cosas, porque usted de verdad, maneja acuciosamente todos esos temas. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y que salga bien de su convalescencia médica. No, eso va a ser muy rápido. Muchas gracias. Seguro. Un abrazo. Muchas gracias.